Durante varios siglos, el Imperio Romano tejió una red que se extendió por todo el continente europeo y parte de África y Asia. Una maquinaria perfectamente engranada que consiguió dominar no solo el territorio, sino imponer una determinada forma de ver el mundo. Cultura, arquitectura, arte, economía. Roma no pretendía una conquista territorial, quería que su modelo dominara todas y cada una de las facetas de la vida. Pueblos primero conquistados y luego romanizados. Esta es la entrada a Tiermes, la Pompeya de la península ibérica, un pueblo que luchó junto al Numantino contra el Imperio Romano. En el siglo I y II de nuestra era, se convirtió en municipio romano y donde, según algunas fuentes, vivieron unas 20.000 personas. Pablo, ¿cuál es el origen de Tiermes? La información que nos falta en la ciudad sobre estas fases más antiguas se ven complementadas con la documentación de este cementerio celtibérico. Se encuentra localizado justo detrás del espacio en el que estamos ahora, una necrópolis de incineración. En los años 90 se pudo excavar parte del cementerio que vinculamos con las fases más antiguas de la propia Tiermes. Las tumbas más antiguas en torno al siglo VI a.C. y con una pervivencia hasta el siglo I después de Cristo. ¿Por qué de la época celtibérica no quedan restos en la ciudad? Gran parte del cerro sobre el que se asienta la ciudad romana tiene una matriz de roca arenisca muy blanda. Cuando la ciudad se ocupa en época romana y se hacen las grandes construcciones, esa roca es la que se usa como fundamento de los edificios y con ello se arrasa esas evidencias que podían quedar de la fase previa de ocupación. Y nos faltan bastantes datos para esos momentos previos. ¿Qué importancia llegó a tener Tiermes? Tuvo una importancia muy relativa y a veces un poquito mitificada. En las guerras celtíberas es una de las ciudades que hace un poco cara al ejército romano en esa fase de conquista. Después de la caída de Numancia, Tiermes al parecer todavía no es dominada y la primera referencia que tenemos de ocupación por parte del ejército romano se refiere a unos cuantos años después, a la llegada del cónsul Tito Didio a la ciudad en el año 98 a.C., que es cuando supuestamente ya se conquista. Y cuando llegan los romanos, ¿qué relación guardan con Tiermes? La primera relación es militar y posteriormente la relación es urbana, económica, religiosa. Tiermes se transforma profundamente de edificios romanos, servicios públicos, abastecimiento de aguas. ¿Qué tiene Tiermes para traer esa otra historia? Tiene una gran fuerza paisajística, una roca que no ves en otro tipo de yacimientos arqueológicos. Y tienes un tipo de arquitectura que no vas a poder contemplar en otros yacimientos, que eso también le da un cierto halo de misterio. Característica rupestre, que muchas veces también conduce a una visión un poco equívoca de lo que pudo ser la arquitectura de aquella ciudad romana. ¿Dónde nos encontramos ahora exactamente? A poco menos de 1 kilómetro de Tiermes, junto a una de las vías de comunicación. Uno de los cementerios que se encuentra en las inmediaciones del yacimiento de Tiermes. Un cementerio rupestre, casi unas 40 tumbas, con unas características cristianas, la mayor parte de ellas están orientadas hacia el oriente. A caballo en ese mundo de la tardoantigüedad y los primeros tiempos de la Alta Edad Media. Entonces, un poquito todas estas piezas del puzzle van completando la secuencia histórica de la ciudad. Como toda ciudad conquistada, Tiermes ligó su futuro al destino del Imperio Romano, y esa fue su condena. Cuando el imperio cayó, la vida de Tiermes comenzó a extinguirse. Una lenta pero inexorable decadencia que encontró su punto y final tras la época islámica. Entonces, Tiermes quedó sumida en el silencio que ahora reina en este lugar. ¿Tiermes guardaba relación con otros núcleos de población? Sí, lógicamente no puede estar asentada en el medio de la nada. Tiene unas vías de comunicación que permiten sus relaciones con otros núcleos. En el caso de Tiermes no estamos cerca de ninguna de las vías importantes conocidas de época romana, pero sí tenemos una serie de calzadas secundarias, como esta que estamos pisando ahora mismo. Tenía su propio sistema de caminos para poder comunicarse con su entorno. Si observas un poco fijamente la roca, se ve como hay una caja que está socavada, hay una serie de drenajes, canales que están horadados en la propia roca. Se corresponde con estas marcas es la necesidad de evacuar las humedades que se acumulan en la solera de los caminos. Y es por donde nos dirigimos, hacia Tiermes ahora mismo. Para mantener un imperio son fundamentales las conexiones, al menos entre las grandes ciudades. De ese modo, la economía o la defensa estaban aseguradas.
Ahora son las carreteras o líneas de ferrocarril las que cumplen esa misión, pero hace 2000 años los romanos también desarrollaron este tipo de corredores. Caminos antiquísimos como este, que fueron abiertos hace miles de años y que en el mundo romano eran conocidos como calzadas. Isaac, ¿qué es exactamente una calzada romana? Pues mira, una calzada romana es realmente una carretera de la antigüedad, una verdadera carretera, tanto por su pendiente, por su capacidad estructural para soportar las cargas, como por la funcionalidad que se le daba. En todos los sentidos es una verdadera carretera de la antigüedad, de hace 2000 años. Además eran ingenieros los que las construían, los que las proyectaban, los que las planificaban. Requiere ingeniería y además, por las obras que podemos ver en ellas, claramente se constata la intervención de ingenieros. ¿Estaban preparadas realmente para soportar peso, carga, velocidad? Perfectamente, por eso eran carreteras, porque tenían una gran estructura del firme, muy potente, muy gruesa en ocasiones para poder soportar grandes pesos. Tenían una capa de rodadura compuesta por granos pequeños de canto rodado, de zahorras, que permitían la pisada del caballo y progresar a gran velocidad por ellas, y además eran suficientemente anchas como para que se cruzasen dos carros con toda la comodidad. ¿Qué diferencia habría, para que nos entendamos, entre un camino natural y una calzada romana? Un camino natural no tiene infraestructura aportada por el hombre, no tiene un trazado intencionado, topográfico, bien hecho, para que puedan tener la menor distancia entre dos puntos o que las pendientes sean las menores posibles. Una vía romana tiene esas virtudes que la ingeniería le dota, que un camino natural no lo tiene. Un camino natural ancestral no sirve como carretera, no sirve para transportar cargas ni para ir carros con las garantías suficientes que da una carretera. En todo tiempo y condición, es igual que haya llovido, que haya nevado, en una carretera siempre se puede circular con un carro, en un camino natural no, y para ello será vital. La red de carreteras es la red de arterias del imperio, de arterias de sangre, es donde circula las mercancías, el dinero y hasta la cultura romana. ¿Nos podríamos hacer una idea de cómo era aquella red romana? Sabemos que era muy densa, que todas las ciudades estaban comunicadas entre sí por carreteras, pero lamentablemente desconocemos casi todo sobre ellas. Ha habido grandes errores en el pasado reciente, se han interpretado como caminos romanos, caminos que no lo eran. Hay un grado de desconocimiento importantísimo sobre lo que es una vía romana, y eso evita que tengamos hoy en día una imagen precisa de lo que era la red de carreteras romanas. Podríamos decir que es uno de los grandes mitos, las calzadas romanas. Todo el mundo tiene en su pueblo o cerca un camino que la gente le dice calzada romana, y que lo más probable es que no sea ninguna calzada romana. En Castilla y León, ¿cuántos kilómetros podríamos tener de calzadas romanas? Pudo haber en su época varios miles de kilómetros, pongamos 3000, 4000. Digamos que con cierta precisión, gracias a un trabajo que promocionó la Junta de Castilla y León y que probablemente es único en el mundo, pues conocemos varios miles, cerca de 2000 kilómetros de trazado, algunos porque ya están destruidas, pero es una excepción, ¿eh? Es muy poquitas regiones en Europa y en todo el Mediterráneo, en el antiguo imperio, se puede decir que tenemos una identificación tan precisa de las vías romanas. ¿Te parece si buscamos nuestra vía romana? Bien, es interesante. ¿Vamos? Hablar de ella. Vale. Uno de esos caminos es la conocida como Vía 27, 150 kilómetros de trazado que conectaban las ciudades de Tarazona y Clunia. En esta verdadera carretera se encuentra la vía mejor conservada y documentada de toda España. En concreto, es el tramo que unía los míticos asentamientos de Numancia y Uxama. Estamos en un páramo cerca de Calatañazor, que es un punto entre Soria y el Burgo de Osma, que es uno de los tramos de vía romana mejor conservados de Europa, donde mejor se puede ver la estructura del firme en una vía que está recién limpia para poderla observar. Vía 27. Ese es un número que un ingeniero del siglo XIX le dio aleatoriamente a esta vía. Lo que hizo fue una recopilación de todas las vías que estaban descritas en el itinerario de Antonino, que correspondían a España, que son del orden de 33, pero no nos equivoquemos, los romanos no pusieron nunca ese número a esta vía y ni siquiera sabemos realmente cómo la llamaban.
qué puntos unía? Esta es una vía de muy largo recorrido que venía de la zona oriental de España hacia el occidente, hacia el Bierzo, Galicia, hacia Astorga. Las conexiones principales eran desde Zaragoza, la antigua César Augusta, hasta Astorga, Astúrica Augusta. Y en su recorrido pasaba por ciudades próximas a este punto, que serían la mítica Numancia, Uxama Argaela, que es el burgo de Osma, y después Clunia, por ejemplo, sería el siguiente destino. La Nacional 122 y la Vía Romana. Dos formas de solucionar una misma necesidad. Ahora es el asfalto o el cemento quienes señalan el camino. Los romanos ya desarrollaron una técnica extraordinaria para construir y mantener los mejores corredores, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. ¿De qué parte se compone una calzada romana? Pues en cuanto a la estructura del firme, abajo en la cimentación lo que hacían era meter piedras gruesas. Para eso metían dos filas de bordillos, que se ven aquí claramente. Lo que hacía era encajar toda la cimentación de piedra gruesa y entre ellas toda la piedra gruesa que se ve aquí abajo, que era, digamos, la primera fase de la cimentación. Luego tenían que rodar sobre eso para bascular nuevas capas que había encima. Aquí se ve que han echado un poquito de gravas, de zahorras de grano menudo, canto rodado, que curiosamente no es frecuente en esta zona, viene de muy lejos, está transportado desde cierta distancia, y a continuación vuelven a echar otra capa de piedra gruesa porque tienen que seguir cimentando, dando potencia al firme. Llegan a tener hasta 1 metro de espesor del firme, ¿eh? Y encima de eso volvían a insistir con estas capas de grano menudo, que es sobre la que definitivamente rodaban. Esto se correspondía con una funcionalidad. Necesitas una capacidad portante para que las cargas no sean transmitidas a un terreno blando como es este, porque esto es arcilla realmente, y la forma de distribuir esas cargas, que no vayan directamente abajo, es dotar de materiales pétreos gruesos. Sin embargo, para que los caballos pudieran pisar en la superficie de rodadura, porque iban a uña desnuda, necesitaban zahorras de grano fino, donde la uña pudiera clavarse y las ruedas pudieran establecer un curso fijo y determinado, cosa que no ocurriría sobre losas, lógicamente. ¿Se ha podido calcular la presión que aguantaban estas vías? A veces transportaban cargas muy grandes, 4 o 5.000 kilos en una sola pieza, y eso requiere un carro también muy pesado. Echando el peso completo con la huella de las ruedas llegan a transmitir del orden de 10 kilos por centímetro cuadrado al terreno. Son verdaderas carreteras que son capaces de soportar cargas tremendas y que tienen un trazado perfecto, ideal, muy bien resuelto, con topografía, como ocurre en las actuales carreteras. Agua. Ese era el elemento clave para entender una ciudad romana. Sin el líquido elemento no era posible la vida, pero algunas ciudades como Tiermes no tenían acceso sencillo a corrientes acuíferas. ¿Cómo lograron entonces sobrevivir? ¿Qué solución encontró Roma? La respuesta está en la ingeniería. Este acueducto, que captaba agua a más de 3 kilómetros de este lugar y que era capaz de asegurar la supervivencia de varios miles de personas. Nos encontramos precisamente en el interior del ramal de una de esas partes del acueducto que antes comentábamos. En la zona sur de la ciudad, el acueducto toma una galería subterránea de la que se conservan 140 metros. Se comunica con la parte superior de la montaña a través de 4 registros, permiten la construcción del propio acueducto, tomar agua de las lluvias. El agua, pensamos por el desgaste de la roca, que quizás era una lámina de unos 10 centímetros o así. Se calcula que en un segundo son 70 litros. Pasa justo al lado de la casa del acueducto, que vamos a ver a continuación, por debajo de una de las calles que la delimitan, y termina finalmente en la zona de las termas, que se excavó a principios del siglo pasado. Una obra muy importante y muy necesaria. La ciudad romana tiene unas necesidades hidráulicas mucho mayores que otro tipo de establecimientos humanos. Tiene la obligación y la necesidad de satisfacer a determinados edificios públicos, como son las termas que comentábamos antes, que precisan de ese agua.
Pero sin duda, el acueducto más popular de España está en Segovia. Su parte monumental servía para salvar un gran desnivel. La solución, desarrollar un trazado distribuido en 4 segmentos. Eso permitía disminuir la velocidad del agua a su entrada en la ciudad. Era la fuerza de la gravedad la que hacía que el agua recorriera el canal. Isabel, ¿qué importancia tenía el agua para los romanos? Para los romanos fue una obsesión la búsqueda de agua y que sus ciudades tuviesen agua. El aseguramiento del agua para los romanos fue una obsesión desde época muy temprana del imperio. El agua marcó sus comportamientos y su modo de vida. Ellos buscaban el agua en manantiales, excavaban pozos para buscar la capa freática que les proporcionara agua, exploraban el entorno para buscar ríos que fuesen limpios y caudalosos y sobre todo hicieron esas magníficas traídas de agua mediante acueductos. Todos los medios fueron buenos para proporcionarle un modo de vida que ellos querían y que deseaban, que era el tener agua corriente. Ellos no solo utilizaban el agua de una forma biológica, es decir, para beber y para la higiene, sino que en todas las ciudades lo necesitaban pues para sistemas de incendios, para sus industrias, para limpiar las calles, pero ellos además lo subieron a un nivel mucho más grande, que era un nivel lúdico. De tal manera que tenían fuentes, tenían ninfeos y tenían termas, como bien están documentadas en Segovia. Siempre que en el mundo romano hablamos de agua, nos referimos a agua corriente, condición sine qua non de una ciudad entendida a la romana, como entidad de derecho, centro político o mercado de bienes y servicios. Una obra tan grande como este acueducto en una ciudad pequeña como Segovia, ¿por qué? Los acueductos, igual que pasa con las murallas romanas, estaban asociados a cambios de una estructura campamental a urbs, a ser una ciudad, a esa conversión de lo que es un oppidum a lo que va a ser una ciudad. Es cierto que Ciudad era es una ciudad pequeña, probablemente no tendría más de 15 hectáreas y probablemente su población no superaría los 5.000 habitantes, pero el acueducto era una infraestructura más de las que hacía el imperio, si las comparamos con las que habría en ese momento. Pero el acueducto, por sus características constructivas, estéticas, por su perduración durante el tiempo, es el elemento definidor del urbanismo de Segovia, desde la Edad Media hasta la época actual. Aparte de ser un elemento que te traía de forma directa el agua para el consumo, tenía una función política, una función representativa, en este caso estéticamente una maravilla, pero sobre todo también, y según Frontino, destacaba la grandeza de Roma, la grandeza del Imperio Romano. Esta es la imagen que millones de personas de todo el mundo conocen del acueducto de Segovia, uno de los lugares más fotografiados de nuestro país. Pero estos arcos y pilares son solo la punta del iceberg, la parte monumental del acueducto que supone una pequeña fracción de un complejo sistema. Con un único objetivo, abastecer de agua a una ciudad del imperio. Eso sí, como los romanos lo entendían, con agua corriente. Isabel, a nuestra espalda la imagen icónica del acueducto, pero ¿cuál es el verdadero trazado de esta obra? Este es el acueducto de Segovia, pero el acueducto no es solo esto. El acueducto se desarrolla en un trazado de más de 16.000 metros. Nace en los montes de Balsaín y llega el trazado conocido hasta el Alcázar de
una obra hidráulica compleja y con muchas singularidades porque se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ha pasado por muchas fases. No olvidemos que estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo en el que el acueducto ha traído agua a Segovia. Las fases del acueducto van paralelas a los cambios y las transformaciones urbanísticas de una ciudad. En el caso de Segovia, primero con los romanos, después con la reconquista de la ciudad en el 1088 con Raimundo de Borgoña, después con los reyes católicos a finales del siglo XV y desde luego hay una transformación muy importante en la ciudad a lo largo del siglo XIX y entre el XIX y el siglo XX. Todas esas transformaciones también las vamos a ver reflejadas en el acueducto de Segovia. Como cualquier otro acueducto, el de Segovia se distingue en tres partes importantes: la captación, la conducción y la distribución. La conducción se desarrolla en la parte extraurbana de la ciudad y también se desarrollan tomas de agua de molinos y hasta hace muy poquito había sangrías de antiguas explotaciones agropecuarias. Las partes que tiene dentro de lo que es urbano y extraurbano lo vamos a hablar en el momento actual. No nos vamos a referir históricamente porque va con la evolución de la ciudad y sería un tema muy largo. Y para que sea algo más sencillo y todo el mundo lo pueda entender, el acueducto lo vamos a dividir en extraurbano y urbano. La parte extraurbana es una conducción de un tubo de hormigón que viene desde la captación y corresponde a un proyecto de los años 20 y llega hasta los depósitos de agua de Segovia. En lo que es la zona de ampliación de la ciudad en Nueva Segovia, en esa parte se ha perdido, pero su trazado se recuperó gracias a la fotografía aérea de los años 50 del vuelo americano. Desde ahí recorreremos la ciudad por una zona entre desarenadores, hay restos del trazado de finales del siglo XV y de la Cacera Real, para después llegar a lo que es la parte aérea y monumental de la ciudad. Y después de la plaza de Avendaño, el acueducto se hace soterrado hasta llegar al Alcázar, que es su punto de conclusión y conocido. Entonces hablamos de que el acueducto tenemos una imagen, pero que es mucho más complejo que una parte monumental. Sí, la parte monumental lo que salva es un valle, un desnivel topográfico, pero el acueducto es mucho más, es una cacera, es una parte soterrada, son canales de derivación, es una obra hidráulica muy sofisticada. Para el siglo XX aún así es muy sofisticada, los romanos eran impresionantes en sus construcciones hidráulicas. El mundo romano sin duda fue importante para Segovia, pero la Edad Media está latente en cada uno de sus rincones, con su muralla, con las iglesias románicas y con un largo etcétera de edificios. La ciudad cambió inevitablemente su rostro, pero ¿qué pasó con el acueducto de Segovia? Sobrevivió a las transformaciones de la ciudad. A los pies de la catedral, bajo la concurrida Plaza Mayor, un pequeño acceso cerrado a cal y canto permite adentrarse en las entrañas de una ciudad. Puede que el tercer río de Segovia aún esté aquí. ¿Qué pasó con el acueducto? ¿Dónde estamos ahora? Desde la plaza de Avendaño hasta el Alcázar de Segovia se desarrolla una parte del trazado que es medieval del acueducto, con muchísimas remodelaciones a lo largo de los siglos. Ahora mismo nos encontramos en la parte del trazado que atraviesa la Plaza Mayor de Segovia. El acueducto ahora mismo se convierte en una serie de canales hechos de granito con muros ciegos y para finalizar todo el canal va tapado con cobijas que pueden ser bien de granito o bien de caliza. La altura de este muro ciego la va dando las distintas alturas que va teniendo las calles de la ciudad. En unos puntos es más alto y en otros es más pequeño. Hay distintas galerías a lo largo de la ciudad que ya el padre Sigüenza las documentó, en las que se puede ir de pies para poderlas limpiar. Los canales son muy pequeños, son de 30 centímetros. Es muy interesante que por todo este trazado se le conoce al Canal Madre como la madre del agua y de ella se van haciendo todas las derivaciones con sistemas muy sofisticados, de unas arquetas a otras y de otras a otras secundarias. Los canales para conducirlo en este caso lo veis que es el tamaño de un tubo, pero podemos encontrar también conducciones hechas con fábrica. A finales del 15 se documentan piezas de granito incrustadas unas con otras, ¿no? Llevarían agua al último punto conocido del acueducto, que es el Alcázar.
podemos observar cómo de este canal se derivaba el agua que iba hacia el barrio judío y antes de ir a ese punto pasaba por un desarenador que volvía a limpiar de impurezas el agua que traía el canal. Tenéis que tener en cuenta que vamos por la parte más alta de la ciudad. El acueducto es como si fuese el tercer río de Segovia, la vertiente del Eresma al norte y al sur la vertiente del arroyo Clamores. Esta es una de las partes más desconocidas para el visitante del acueducto, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Todo el trazado que va soterrado está marcado con una serie de chapas en puntos estratégicos y donde está documentado el acueducto indican el trazado. Pero claro, al soterrado solo se accede en este punto. Esto simplemente se abre de vez en cuando para temas muy científicos y a veces también el ayuntamiento lo hace para temas de divulgación. En la superficie, las viejas arcadas reciben la visita de cientos de miles de personas, mientras bajo la superficie y en la sierra, el resto del acueducto permanece en silencio después de haber cumplido la misión para la que fue creado, remembranza de un pasado que es la historia viva de Segovia. Los romanos no solo demostraron su destreza ingenieril a ras de cielo. Para asegurar el bienestar de las ciudades, cualquier esfuerzo era poco. En Astorga, una extensa red invisible fue creada para garantizar una ciudad sana. Bajo las calles, esta red de saneamiento permitía evacuar las aguas insalubres de la ciudad. Nos encontramos bajo el suelo de Astorga, ¿no? Estamos en el interior de una cloaca, de una alcantarilla romana. Esta galería discurre por debajo del jardín de la sinagoga. Está dentro del itinerario arqueológico que se gestiona desde el Museo Romano y que se denomina Ruta Romana. Lo primero que construyen los romanos cuando se deciden a hacer una ciudad son las infraestructuras sanitarias, toda una red de canalizaciones para evacuar las aguas residuales. Esta ciudad tenía una superficie de 28 hectáreas. Allá donde había una calle, debajo habría una cloaca. El alcantarillado romano de esta ciudad fue descubierto en el año 1863. La ciudad decidió reponer esas galerías en su uso. La actual ciudad de Astorga está utilizando en parte algunos ramales del alcantarillado romano. En Astúrica conocemos dos tipos de cloaca. Las cloacas más antiguas estaban cerradas con un sistema dintelado, colocarían una losa plana. A finales del siglo I después de Cristo son sustituidas por estas otras de mayores dimensiones con el cierre abovedado. La primera exploración de este tramo de cloaca la realizó don José María Luengo en el año 1946. Trataban de incluir este ramal dentro del alcantarillado que la ciudad está utilizando. Y para ello abrió 3 registros para acceder a la propia alcantarilla. Este es uno de ellos. En aquel extremo está cortado y por tanto quedó aislado del resto. Sin las cloacas el agua ayudaba a mantener a raya las infecciones y enfermedades. En otro espacio de Astúrica Augusta, el agua era sinónimo de ocio. Las termas menores eran uno de los edificios públicos más importantes de la ciudad. Un complejo que durante más de 3 siglos fue el punto de reunión para los asturicenses y que además supuso un importante reto tecnológico.
¿Eran importantes las termas para una ciudad romana? Cualquier ciudad romana que se preciara tenía que disponer de un establecimiento termal. En el caso de Astúrica, conocemos dos complejos termales de carácter público. Estas son las termas menores. Este complejo termal está en uso desde el siglo I después de Cristo hasta la época bajoimperial. Está sometido a múltiples reformas. Las termas romanas eran lugares de ocio y negocio. Asistían los ciudadanos a bañarse y también a entablar relaciones sociales, comerciales, políticas. Estas termas tenían un recorrido lineal. Ingresaba en el frigidarium, con un ambiente frío asociado a una piscina. A continuación había una zona de transición, el tepidarium, ambiente templado, para pasar seguidamente al sudatorium, lo más parecido a una sauna, todo siempre con fines casi terapéuticos. A continuación estaría el caldarium, baño de agua caliente. Tiene la peculiaridad de que conservan dos caldarium. El caldarium 1, que es el que se encuentra en esa zona, y el caldarium 2, que está aquí. Estos edificios entonces serán un avance tecnológico muy importante. Se conoce el sistema que ellos utilizaban para calefactar las diferentes estancias, el sistema de hipocausto. Ven si quieres y te lo enseño. Hipocausto. Esa es la palabra clave para entender el funcionamiento de las termas romanas. Mantener los espacios aislados era una misión relativamente sencilla, pero conseguir las temperaturas adecuadas, no. ¿Cómo conseguían hace 2000 años que una sala alcanzara los 80 grados? Aquí conservamos el desarrollo de un hipocausto completo, una cámara de calor. Columnitas de ladrillo de planta rectangular que levantan entre 80 centímetros y 1 metro, sustentando un forjado y sobre ese una capa de argamasa bastante gruesa, que es lo que sería el suelo de circulación. Aquí estaría ubicado el horno, que permitiría el paso de calor a través de esta perforación que hay aquí, cubierta con un dintel. Entonces el aire caliente circularía en toda esta cámara y calentaría el suelo. En esta sala conservamos lo que se denominan las concameraciones. Entre el muro de piedra y el revestimiento interno de la pared hay un espacio hueco donde probablemente se colocarían unos ladrillos huecos. Todo el calor y los gases que se liberaban de la zona del hipocausto ascendían y se calentaban también las paredes. De modo y manera que en esta sala se alcanzaban temperaturas que llegaban a los 80 grados. Agua para la vida y calzadas para el comercio. Pero sin recursos, el imperio se hubiera extinguido antes de nacer. El territorio conquistado también era un territorio explotado. Cualquier terreno rentable era aprovechado. Para el Imperio Romano, estas tierras eran símbolo de riqueza y nada ni nadie podía impedirles explotar sus recursos. Cuando pronunciamos la palabra castro, estamos acostumbrados a ver algo en altura. Esto es un castro. Estamos en un yacimiento que se llama Castro Mina, porque aparentemente parece una estructura como los castros, tiene una muralla en la parte de arriba. Pero esto no tiene que ver ni con la estructura ni con la funcionalidad que tenían los castros. Es una mina romana de explotación de oro. Se utiliza entre el siglo I después de Cristo hasta el siglo III, que es cuando realmente se dejan de explotar las minas en Hispania. Nosotros estamos situados en lo que es uno de los canales por donde el oro discurría gracias a la fuerza del agua estancada en una piscina que cuando se abría la compuerta arrastraba todo el aluvión y al final del canal se iba bateando y se iba recopilando todo el oro. El pueblo estaría situado en esa zona alta, una población montada exclusivamente para acoger a la gente y a los trabajadores de la mina de oro.
tenemos los restos de la muralla que bordeaba todo lo que era la zona del hábitat. Por aquí podemos ver incluso restos del derrumbe. Cualquier terreno rentable era aprovechado. Cerca de Villafranca del Bierzo, de nuevo el paisaje verde se tiñe de rojo en una imagen similar a la de las médulas, pero 50 kilómetros al norte. Podría ser otro resto de la fiebre del oro romana. Permite este lugar conocer el funcionamiento del resto de médulas. Nos encontramos en las médulas de la Leitosa, a unos 40-50 kilómetros de las famosas médulas que todo el mundo conoce, un yacimiento también muy grande, en tamaño inferior a las médulas. Creemos que fueron contemporáneas de las médulas. Los romanos llegaron y explotaron todos los yacimientos de la zona al mismo tiempo. El terreno es parecido, de hecho tiene un origen casi común con el de las médulas, que lógicamente formaba parte del mismo terreno, y aquí también había oro. Los romanos lo vieron y se dedicaron también a hacer lo mismo. Se distingue muy bien el rojo de los terrenos auríferos y allí al fondo la roca madre son areniscas, cuarcitas, pizarras. Allí no había oro que pudieran sacar los romanos de esta forma. En el manchón de aluviones fueron cortando con agua, arrollando todo el material para proceder al lavado mucho más abajo. Sí que discriminaban zonas. Por supuesto, sí. No se puede acometer una obra de estas diciendo aquí exploto, aquí no exploto. No. Ellos delimitaban el yacimiento y lo iban trabajando. A lo largo de toda la montaña hay varias zonas de trabajo y algunas se ve que no continuaron. ¿Seguimos buscando la fiebre del oro romana? Sí, vamos a buscarla. A diferencia de las médulas, el tamaño de esta explotación nos permite ver todo el proceso. Aquí estamos en la zona de extracción, el abastecimiento de agua aquí está muy destruido, no se ve apenas, y estas barrancas se las provocaban las galerías por las que entraba el agua que provocaban el derrumbamiento. La masa de lodos iba discurriendo hacia el valle y esa masa de lodo se hacía pasar por los canales de lavado. En esta explotación había dos canales de lavado principales, uno situado en este lado y otro más allí. Por esos dos canales de lavado iba todo el material derrumbado de esta montaña. Era muy importante que hubiese un suministro de agua continuo. Si este proceso lo interrumpimos y el lodo se seca, no hay forma humana de moverlo después. Ahí se recuperaba el oro y todo el resto de escombros se acumulaba en el valle, que es la lengua esa que se formó de todo lo que cayó de aquí, y ya forman un relieve que se mimetiza con el paisaje. Al fondo la Leitosa, ¿no? Al fondo la Leitosa, las médulas de la Leitosa. Desde este punto de vista tenemos una magnífica perspectiva de todo el proceso de lavado. Comienza arriba, el agua mueve todo el material, pasa por los canales de lavado y acaba aquí. Estos son estériles. Toda la montaña que estaba arriba la tiraron al río, llegaron a tapar el río y el río ha ido comiendo la parte sobrante y ha formado el cauce actual. Debajo de la curva del río tenemos todos los cantos sobrantes del proceso de lavado de la minería de oro. Desde aquí hasta donde empiezan las barrancas rojas son todo escombros. Los romanos literalmente arrasaron el Bierzo. Cualquier inversión era poca para conseguir el preciado mineral. Mientras hubiera oro y el agua corriera, seguirían abriendo la montaña. Explotaciones como las médulas o la Leitosa son los mejores ejemplos del trabajo a cielo abierto. Pero en la recóndita localidad de Llamas de Cabrera, algo sorprendente se esconde entre la maleza. Esto que tengo en mis manos es precisamente lo que buscaban los romanos en Llamas de Cabrera. Su fiebre era por el cuarzo. Aquí se encontraba el oro.
¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos ahora mismo a la altura del canal número 4, en la más importante mina de oro romana subterránea que hay en España. Estamos ahora mismo en uno de los filones de oro de Llamas de Cabrera, filones de 40-80 centímetros de anchura. Los romanos ya encontraron originalmente en superficie ese cuarzo y se metieron hacia él. Estamos en una mina subterránea. En las médulas encontramos el oro en las arenas. Las médulas fue un antiguo río, se fosilizó y encontramos ese oro pequeñito. Este es el origen de todo ese oro. Aquí el oro está en la roca, el oro viene del subsuelo y el oro se deposita en los filones de cuarzo. Si los encuentras, puedes ir trabajando sobre ellos, picando y sacando ese material para retirar el oro. Aquí trabajamos en roca directamente. Lo conocieron los romanos y estuvo olvidado hasta el año 2002, que se encontró por casualidad. Casualmente aparecieron los primeros agujeros, la gente del pueblo de Llamas de Cabrera ya los conocía también. Entré por él y empecé a ver que era una mina antigua. Encontramos el mayor complejo de minería romana subterránea que hay en España ahora mismo. Para conocer esto necesitamos entrar en el mundo subterráneo. No hay luz, vamos a entrar como hicieron los mineros romanos hace 2000 años, vamos a entrar con nuestras lámparas y a ver dónde trabajaban ellos. ¿Nos preparamos? Directamente, vamos. Esa piedra está suelta. O sea, si te sujetas ahí, podría caer. Pues igual la tocas y te cae. Nos encontramos en una de las galerías de Llamas de Cabrera. Al día de hoy apenas conocemos el 10% del subterráneo de la mina de Llamas de Cabrera, pero tenemos ya cerca de 200 metros de galerías como esta, perfectamente definidas y cartografiadas. Vemos que está ligeramente inclinada porque los estratos están inclinados y los romanos construían este tipo de obras en este yacimiento para comunicar varios filones, ¿no? Tenemos aquí un filón, otro filón, ellos trazaban una galería para poder acceder a ellos. Y picando, avanzando pequeños trozos día a día, eran capaces de hacer galerías de cierta longitud. Cuando tocan los filones van sacando el material hacia arriba. Aunque nos parezcan unas obras brutas, salvajes y toscas, en realidad están muy bien diseñadas y muy bien definidas. Incluso en algunos sitios hacen cunetas para no mojarse los pies. Estamos ante una mina que se explotó hace 2000 años y que no ha tenido ninguna explotación posterior, por lo tanto es ahora mismo un hecho único a nivel europeo. Una de las características que nos permite decir que esta mina es romana son los lucernarios, los puntos donde los mineros que picaban estas galerías colocaban las lámparas de aceite para iluminarse. Hacían una pequeña cavidad donde permitiese asentar el vaso de la lámpara y a partir de ahí iluminar el frente. ¿Cómo se sabe que eso no es un agujero natural de la roca? Los agujeros naturales no tienen las huellas de los picos y luego la superficie de aquí es plana por completo. Estamos ahora a 80 metros de profundidad y continúa para abajo la mina. ¿Y cómo accedían hasta este lugar? Picando, tecnología minera idéntica a la que utilizaríamos hoy. ¿Pero qué buscaban exactamente los romanos aquí? El objetivo de los romanos en estas minas era el cuarzo aurífero. Los romanos batearon, encontraron ese oro que los filones de cuarzo habían soltado y fueron directamente a por los filones. Y este cuarzo es el que les proporciona el oro en esta mina. Cuando ellos se encuentran este cuarzo lo tienen que moler, machacar mucho, muy fino y luego en ese material fino batearlo. Es un trabajo muy duro porque el cuarzo prácticamente no es que sea irrompible, pero les exige mucho esfuerzo. ¿Por qué lo hacían siendo un trabajo tan duro? Porque estos filones generalmente son mucho más ricos que los aluviones que ellos encontraban en los ríos. Con pequeñas cantidades de cuarzo obtenías mucho más oro que un río. Nosotros ahora mismo vemos el cuarzo y es lo que ellos nos han dejado. Ellos encontraron masas mucho más ricas, incluso podían encontrar masas de oro con 30, 40 gramos, 100 gramos incluso de oro, que es mucha cantidad.
Imagínate el cruce de dos personas con las sacas de material, metiendo madera para adentro. Hace 2000 años tenían estos pequeños detalles técnicos, de tal forma que todo el agua que en época de lluvia venía por el filón de cuarzo, salía por aquí y lo evacuaban al exterior. Eran los ejes principales de la explotación. Metían la galería, llegarían al último filón, irían trabajando hacia afuera. Y los romanos se fueron de aquí. Se marcharon porque las minas tienen una vida. ¿Fue tan brutal la explotación de todo este lugar por parte de los romanos? Brutal, sistemática y exhaustiva. Ellos encontraron todos los recursos de oro que nosotros estamos encontrando actualmente. ¿Cuál podía ser una de esas señales para decir, nos vamos? Pues la prospección que se hace, sacan una parte, lo investigan, ven que no les interesa y a partir de ahí pues lo paran. Ellos buscaban un mineral que se encuentra en ese cuarzo, que es la arsenopirita, que a su vez es la colectora del oro, ¿no? Podemos encontrar algún resto de arsenopirita y este tipo de piedras donde se aprecia el color plata que tienen, y si lo rompemos vemos perfectamente el brillo que tenía. Esto lo machacaban y después de hacer el proceso de concentración es donde realmente sabían si interesaba o no interesaba sacar el cuarzo este. En este caso no les interesó. Soy un romano y he sacado esto. ¿Qué hago con ello? Hay que molerlo, muy fino, en piedras como esta. Se utilizan para moler piedras a tamaño de pequeños granitos. ¿Por qué señalas esta? Porque esta tiene ya la forma de que ha sido utilizada, está suave, superficie suave, para machacar mineral en ella. Esto lo colocaríamos aquí. Eso es. Hace 2000 años había una persona con útiles como este que golpeaba el cuarzo y lo machacaba. Ese polvo grueso iba a unos molinos rotativos semejantes a los de grano y ya con un movimiento circular obtenían un polvo semejante a la harina. La llamaban apilascude y esa harina es lo que bateaban. Las legiones romanas ya no controlan el territorio y el Imperio Romano ahora se reduce a la tinta de los libros. A pesar de ello, aquella maquinaria imperialista ha conseguido sobrevivir de alguna forma al paso del tiempo. Ahora son sus huellas las que recuerdan quiénes fueron.